Fíjense en que Adviento, por empezar, significa lo que llega, el Jesús que llega, el Dios que llega, ¿no? El Emanuel, como cuando se profetizó respecto de la venida de Jesús, se profetizó con el nombre de Emanuel, y luego se le pondrá el nombre de Jesús, que significa el que salva. Adviento habitualmente, lo hago sencillo, pero habitualmente lo asociamos enseguida a renovar la Navidad. A renovar, digo, no solo a recordar, cuidado. Todo lo que es litúrgico tiene diríamos, un interés de actualización sagrada de aquello que se vivió, no como una cuestión de recordar historia y hechos antiguos, sino como algo que tiene que renovarse año tras año. Ese es el sentido fundamental de la liturgia. Por empezar, la Eucaristía, que es el renovar y actualizar en cada momento, mediante la misa, el sacrificio de la cruz. Acá es igual. Sin embargo, y acá voy con lo nuevo, digamos, que a veces no se ha escuchado, y más allá también de la segunda venida, ustedes han observado, los que han participado en misas este tiempo de Adviento, que hay muchas lecturas que se habla de la segunda venida. Entonces, Adviento cobra dos características. Una, la marcada por la corona de Adviento, que nos va marcando las 4 semanas previas al nacimiento, a la Navidad. Y el otro sentido es justamente el hablar de la segunda venida, porque las lecturas hablan también, no sabemos el día ni la hora en que el Señor se manifestará, vendrá a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo agrego una tercera, este es el agregado de Milano, que es el Adviento personal. ¿Qué quiere decir? Si hablamos de un Jesús que vino para todos en Navidad, se encarnó para comenzar a transitar con nosotros las buenas y las malas, diríamos. Humano en todo menos en el pecado, obviamente, pero humano en todo. Rió, lloró, sufrió por la muerte de un amigo, trabajó en familia, toda su vida oculta, como se suele decir, los 30 años de vida oculta que comenzó a trabajar con su padre, con José, etcétera, etcétera. Pero es para todo el mundo, o sea, viene para todos y la salvación es prometida y dada para todos, sin exclusividades, diríamos, ofrecida a todos. Y está en nosotros decir sí o no. Y la segunda venida también es para todos, obviamente, es el fin de los tiempos, si no necesariamente el fin del mundo, que no es lo mismo, pero sí el fin de un tiempo, cuando el Señor recapitulará todas las cosas en él, así dice ese himno tan hermoso, también paulino, ¿no? Recapitulará todas las cosas en Cristo. Hay en el medio, podemos decir en el medio, entre aquel comienzo en Belén hace 2000 años y el final, que solo Dios sabrá, la venida, la segunda venida, en el medio están los advientos, la preparación de cada uno de nosotros. Y acá empieza lo interesante. ¿Por qué digo lo interesante? Porque es verdad que renovamos la Navidad año tras año y tiene que ser vivida, renovada. Está muy bien, pero es algo colectivo. Y a veces hasta no sentimos que nos afecta, porque es tan colectivo que es como se solía decir, lo que es de todo no es de nadie. Entonces, cuidado, ¿no? Tenemos que personalizar, ante todo, la Navidad. También personalizar el juicio final, que sería la segunda venida, pero mucho más, y no hay que hacer ningún esfuerzo, en comprender que Dios va a venir a nosotros cuando nos llama. Concreto, el Señor Jesús, yo lo imagino así, un día se va a aparecer en mi vida y va a decir, Juanjo, ya llegó tu tiempo, has hecho medianamente lo que he esperado de ti, con defectos, con fallas, con pecados, con virtudes, con lo que sea, pero ya está, tu tiempo terminó. Y no es una sentencia, es la gloria de pasar a la otra vida. Este es el adviento que tenemos que traer. Yo exhorto, porque todas las exhortaciones, incluso de mis colegas, van a ir seguro por el camino de la Navidad y también algunos por el camino de la segunda venida, con todo lo que significa. Pero yo suelo exhortar algo más inmediato y personal, que es el adviento personal, el adviento de Jaime, el adviento de Mirna, el adviento de Juan José. Porque tenemos que ir preparándonos y recibiendo al Jesús que nos va a venir a buscar. Y estoy seguro, porque por fe lo sabemos, Jesús nos viene a buscar en el momento justo, ni más ni menos. Él sabe
cuál será el día y la hora. También dice la Escritura, estad preparados con las antorchas prendidas, porque no sabéis ni el día ni la hora. En muchas oportunidades Jesús alerta, estén despiertos, porque no saben a qué hora vendrá. Él lo comparaba con el ladrón, ¿se acuerdan? Hace poquito salió el texto. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón a perforar las paredes, se mantendría alerta y despierto. Bueno, eso es lo que nos está pidiendo Jesús también en cada adviento. Estén despiertos, porque no sabemos el día y la hora en que Jesús nos va a llamar. Y esto es muy rico, alienta a mejorar, al cambio. Miren, los que ya me conocen saben que trabajo con paciente oncológico, como se dijo, y si hay algo que tengo claro, y fue una de las publicaciones que hice con una médica, que es el enfoque integral a pacientes de cáncer, es justamente que a través del diagnóstico, más de uno que vivía medio dormido, vamos a decirlo así, distraído, dormido, ese diagnóstico oncológico significa un despertar. ¿Por qué un despertar? Porque es como que, aunque sea algo trabajable, no fatal inmediatamente, es como que ya la palabra cáncer, que ni siquiera a veces se atreven a pronunciarla, pero hay que pronunciarla porque hay que aceptar, muchas veces le significó un despertar de la conciencia del qué hice hasta ahora de mi vida, porque puede terminar lo que aún no comencé. Puede terminar mi tiempo y tristemente yo no hice nada realmente significativo, ni para mí ni para los demás. No dejo huella. Y no hay nada más doloroso, que yo suelo decir, el drama no es morir para nada, el drama es no haber vivido. Eso es lo doloroso. Reconocer, quizás en el final de la vida, que no viví en sentido pleno, ¿no? Vivir, no es pasarla bien. Vivir, o sea, entregar la vida por un sentido, como decimos acá en ILAE, por un significado, por un valor. Bien, el Adviento tiene que ser eso. Yo les largo este desafío. Mediten el Jesús que viene. No sabemos cuándo, por supuesto. Y gracias a Dios, yo diría, ¿no? Pero meditemos el Jesús que viene a nosotros, no solo en la Navidad, no solo en la espera de la segunda venida, sino más personal y concretamente cuando me venga a buscar en cualquier momento en mi vida, que me diga, Juanjo, ya llegó tu tiempo, ven conmigo, porque sabemos quién nos espera. Los que tenemos fe, no es una cuestión intelectual, creo en Dios, eso puede ser hasta un autoengaño, digo yo. La experiencia de saber que puedo tener un Jesús que me está diciendo, Juanjo, te espero, acá estoy, te voy a recibir, con los brazos abiertos. Dentro de lo que es el ámbito de las virtudes que nos manifiesta la logoterapia y la fe cristiana, hay algo que se enlaza, Sí, Víctor Frank. A ver, sí, cuéntanos un poquito para que la sí, gente a pie vean toda esta maravilla. A ver, correcto. cuéntanos. Correcto, gracias Jaime. Y se relaciona con lo que justamente venía diciendo, porque los valores, cómo los agrupa, los en plural, no hay que detallarlos todos, pero lo agrupa en tres grandes grupos, Víctor Frankl. Los valores vivenciales, creacionales y actitudinales. Entonces, uniéndolo con el Adviento y con los valores que tenemos que trabajar ahora para renovar esta próxima Navidad, serían las preguntas que nos tenemos que hacer, como tarea para el hogar, si te parece, como tarea para el hogar. En los valores vivenciales sería la pregunta, porque vivencial es todo lo que incorporo, si soy permeable a la vida, sería una buena pregunta. ¿Soy permeable a la vida, a lo que me rodea, a lo que pasa en los demás, o soy impermeable? Porque la clave de los valores vivenciales es la permeabilidad, más allá de todas las diferencias, ¿no? Si soy permeable, si recibo la vida, la acepto, la incorporo en mi interior para luego recrearla en los valores creacionales. Pero primero es eso. ¿Soy permeable a los demás, por ejemplo? Que esas son preguntas bien para bien. ¿Soy permeable al dolor humano, a los demás, al sufrimiento? ¿O vivo nada más que conforme con que yo la estoy pasando bien? Yo no tengo ningún problema, el problema es de los demás. Entonces, yo diría nada más que esto primero, en los vivenciales. Preguntarnos eso. ¿He vivido hasta ahora como permeable a la vida misma, a los otros, a los dolores, a los sufrimientos, lo que fuere?
soy permeable también a los cartelitos y a los signos que Jesús, como hoy, en la misa de la mañana que también celebré, que no es la de mañana, no es la de la víspera, y por tanto no la van a leer, pero es cuando Ahaz dice, no voy a pedirle signos a Dios. Isaías, el gran profeta, le dice, estás enojando al Señor creyendo de que lo estás aliviando, tenés que pedir signos. Y Jesús nos manda signos a los cristianos permanentemente. Bueno, soy permeable a los signos de mi tiempo, de lo que estoy viviendo. Muchas preguntas podemos hacer en cuanto a los vivenciales. Luego los creacionales. También pregunta como un deber. ¿Vivo también recreando lo que recibo en bien de los demás y no solo mío? ¿Soy creativo con la vida misma? ¿Devuelvo a la vida lo que la vida me dio? Porque es como todo un regalo. A ver, lo más importante es regalado, no se compra. No se compra en un shopping, en un comercio. Entonces, si yo recibí de la vida tanto, mediante los valores creacionales, soy consciente que debo recrear lo que recibo con mi impronta personal, con mi sello personal y devolverlo al mundo, a los demás, a la comunidad. ¿Tengo esa conciencia social, cristiana, comunitaria? Y por último, los valores actitudinales, que son los más fuertes, que dependen de los otros dos, porque si no tengo los vivenciales y los creacionales, mucho menos voy a tener el actitudinal, que es la respuesta que tiene el hombre, la actitud. ¿Qué respuesta tenemos que preguntarnos en este Adviento, ¿no? ¿Cómo respondo al aquí y ahora a lo que Jesús me muestra de mi vida y de los que me rodean, y así en círculos cada vez más amplios, no solamente mi familia, mis seres queridos, también mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera? ¿Qué actitud tomo frente a lo que me pasa? Lindo, feo, bueno, malo, no importa, porque la clave, según Frankl, es justamente esto, es bien del Adviento, no es lo que te pasa, sino cómo respondo a lo que pasa, a lo que me pasa y pasa en los demás, en el mundo, en la sociedad, en los que me rodean. Así que ahí tienen tarea para el hogar con los 3 grupos de valores. Juan José, padre Juan José, recordando, ¿no?, lo que Frankl nos dice de los tres valores esenciales que él reconoce que necesita la persona, ¿no? O virtudes, está hablando de las virtudes, y menciona el amor y la caridad, la fortaleza y la esperanza. Y lo está hablando desde la logoterapia. Y fíjate cómo calza perfectamente las tres con lo que es la teología moral cristiana, ¿no es cierto? Digamos. Claro. Y justamente de esperanza, el Adviento es un tiempo de esperanza. Exacto. ¿No es Muy cierto? bien. Que agrupa las otras 3. Y ahí otra vez, como hablábamos antes con Facundo, ¿no?, con el otro tema, cómo hay que tomar conciencia de las acciones individuales que nosotros tenemos, porque lo que nosotros hacemos, háblalo un poquitito explicándolo, ¿no?, de cómo vamos yendo hacia esa esperanza, que de alguna manera lo mencionaste en los valores de Viktor Frankl, pero explicitándolo un poco más, porque yo creo que es algo que tenemos que insistir, que el ser humano tome una conciencia de lo que le cabe a él hacer, para él que sea mejor y para que externamente, ya sea mi pareja, mi familia y el mundo, sea mejor, que eso también impacta en la paz, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, ¿no? Correcto, querida. Sí, y siempre yo imaginaba que lo dieron esa imagen a alguien, no recuerdo quién. La esperanza es como una niña que toma de una mano a la caridad, al amor, y de la otra a la fe. Y ella tironea hacia adelante. Es decir, la esperanza es el motor, el movimiento. Fíjate qué lindo, ¿no? Para que no sea algo estático, ni la fe ni el amor. Es como decir, bueno, ya tengo esto. Tengo el amor, tengo la fe, tengo a Cristo. No, 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 es dinámica, se juega, se arriesga, se larga. Por eso está en el final, que vos lo pusiste, la esperanza, sería la cuarta, más allá de las 3 clásicas, que es la que moviliza fundamentalmente la primera, el amor. Porque sin amor, lo otro no existe, obviamente. La esperanza es justamente el amor en movimiento, yo diría. ¿Por qué no? La esperanza es el amor en movimiento.
¿Se da cuenta? No un amor estático o intelectual, es decir, sí, yo amo, sí, como una cuestión racional. No, está en movimiento, se juega, se arriesga, cae, decae, porque el ser humano es permanentemente cambiante, más allá de lo que, a ver, optamos como digamos, línea de mi vida, tenemos altibajos también. Imaginen como una línea recta donde está la opción fundamental nuestra, podríamos decir, ¿no? Eso no cambia, por supuesto, no voy a cambiar de opción fundamental. Le voy a decir un día tengo fe, otro día no tengo, no. Pero sí tenemos después líneas de altibajos en la fidelidad o infidelidad permanente de cada día. Eso es una realidad humana. Yo tengo a Jesús, le dije sí, y eso no implica que sea perfecto, sino que tengo infidelidades, como decían las abuelitas de antes, hasta el santo peca 7 veces al día. Era una frase, pero muy cierta, muy humilde, pero muy cierta, como diciendo, hasta el que creemos perfecto no lo es, porque no existe acá esa perfección. Pero sí eso, esa dinámica de la esperanza, como decís, es la que tira de la fe el amor, fundamentalmente, ¿no? Del compromiso, podríamos agregar muchas cosas más, de la apertura de la conciencia, etcétera. Y esto es tiempo de renovar una y otra, fundamentalmente los dos extremos. El amor, que es el motor principal, y la esperanza, que es la que tira de él para que pueda ser realmente efectivo y afectivo. Mi querido padre, amigo y hermano Juanjo, hoy en día hablar del amor ya no es el mismo síntoma de hablar el amor de hace tiempo. Hoy hablar de esperanza es como que si ya no existiera porque lo vivo del día a día. Ya nadie tiene como antes que decíamos los viejitos son los que van a morir. Hoy nos toca el tique a cualquiera. Pero lo Claro. principal como ser humano, como cristiano, el morir cada día en este adviento me tiene que llevar a una Claro. conversión y un encuentro especial donde yo tengo que darme cuenta, encararme con la vida y dejar de mí lo que no debe andar. Lo mismo que entre parafraseamos en antes con Facundo sobre el hombre que cree que tiene a la muchacha conquistada, Sí. enganchada, y esto pasa en la vida cristiana. Nos sucede hoy más que nunca. Es que nosotros los seres humanos cristianos no estamos andando en el desierto de esa transformación y nos hemos ido por lo más fácil de lo mental, razonar. ¿Tú qué piensas? Sí, tal cual, tal cual. Suele pasar eso. Nos autoengañamos de muchas cosas, de cosas ya adquiridas, firmes y que no van a cambiar. Y la vida es cambio permanente, es un afloje también permanente. Pero fíjate que el tema del amor, que es el primero que tocaste, ¿no? Puede ser también mal usado como un autoengaño, cuando realmente no hemos llegado a la hondura de lo que es amar al otro por el otro mismo, sino que habitualmente, cada vez que alguien dice, te amo porque me hace feliz, te amo porque eso lo debe haber tocado Facundo, seguro, porque me siento bien con vos, me. Fíjate que hasta en la forma de decirlo, que parece en principio linda, me está hablando de que en realidad el centro soy yo, no el otro. Te amo porque, para mí, y no te amo por vos, sino para mí. Entonces yo creo que ahí es el comienzo de desvirtuar el verdadero amor profundo. Obviamente que no existe el amor absolutamente desinteresado, eso es una ilusión, ¿no? Pero sí hay un grado de interés gradual. No es lo mismo que un amor egocéntrico, egoísta, que pueden llamarle amor, pero en realidad hasta estaría mal aplicado, porque eso ya no es amor, hasta un amor muy altruista, ve que es lo mismo, es lo contrario de, digamos, egocéntrico, altruista, el otro, amar al otro por el otro. Aún así, aunque ame al otro por el otro, también hay una cuota de, obviamente, natural de interés. Por supuesto, el único que tuvo una absoluta entrega sin ningún interés fue Cristo en la cruz. Después lo demás tenemos, guardamos intereses personales hasta en el amor más puro, hasta en el amor más desinteresado. Por ejemplo, el de los padres e hijos, lo habrán escuchado.
Yo hice, cuando se enoja, ¿no? La mamá me ha pasado y pasa siempre. Lo típico, siempre con un ejemplo se entiende más. Lo típico de una madre cuando se enoja con el hijo. Yo que te crié, que te di todo, que te di esto, le está pasando la cuenta. Digamos, claro, entonces, ¿hasta dónde fue desinteresado? ¿Y hasta dónde cuando alguien se va a un ser querido, lo extraña por la persona y no le extraño por la liturgia que ya no tengo? ¿A quién le voy a llevar mate ahora que te fuiste? ¿A quién voy a...? Entonces, ¿qué estás extrañando? ¿Lo que hacía, que te hacía bien a vos, que te gustaba, o realmente la persona que no está? O sea, hay muchas preguntas, ¿ves? Que implica el tema del amor. ¿Qué tipo de amor es realmente el mío? En el fondo me estoy mirando a mí mismo, aún diciendo que amo al otro, o realmente al otro por el otro mismo. Padre, yo quiero hacerle una pregunta, si me lo permite. Este, Se dice que el drama no es morir, el drama es no haber vivido. ¿Por qué hay en esta sociedad la gente decide no vivir? ¿Qué es lo que lleva a la gente a no vivir, a no querer vivir, a tener una muerte social? ¿Qué nos podría decir de eso? Bueno, ahí influye todo lo social, la cultura reinante. ¿Qué te explico? Mirá, yo tengo 71 años y puedo decir algo bien concreto. Cuando yo era jovencito y niño y joven, había muchos ideales en pugna, ideales religiosos, políticos, sociales, de toda índole, hasta médicos, teníamos modelos, teníamos un Favaloro, un Leloir. Entonces, vivíamos plenamente con esperanza, ya que tocó Jaime el tema de la esperanza y Mirna, con esperanza de llegar a ser como ellos. Fíjate, los modelos, modelos. Yo te diría que uno de los factores, no es el único, hay muchos más, uno de los factores es justamente que faltan modelos. Entonces la gente vive el día, viví el hoy, el carpe diem, ¿no es cierto? El vivir el día, pero sin valor, sin esperanza, sin objetivos altruistas, sin un verdadero amor. Por ejemplo, las relaciones, lo debe haber tocado Facundo, me imagino, relaciones no estables, hoy sí, mañana no sé, hoy salgo con esta persona porque sexualmente la paso bomba y nada más. O sea, yo creo que eso es no vivir, eso exactamente es morir, aunque respire y coma. Pero yo creo que no es porque la gente haya cambiado. Cambió la cultura, obviamente una cultura que interesadamente muchos poderes quieren instalar: el egoísmo, el individualismo, la soledad. Fíjate a qué nos está llevando esa cultura que empezó, yo diría, 30, 40 años atrás, no más. 30, 40 años atrás, el hacer la tuya, el empoderamiento, un feminismo malentendido que la deja sola a la mujer, terrible. O sea, en el fondo, yo creo que la cultura fue minando la mentalidad de la gente y haciéndole creer que su felicidad va a ser en el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo, la imagen, ¿no? Todo es imagen, imagen y todo vacío por dentro. Eso hace que la gente no viva en el sentido pleno, simplemente subsista. Padre Juan José, lo que estás diciendo, ¿no? Me hace pensar que lo que pasa o viene pasando, yo diría un poco más de 40 años, ya comenzó después de la posguerra, ya fue incipiente ese retroceso, ¿no? Podemos decir, esa deshumanización, de las sociedades, ¿no? Es que en vez de ir creciendo integralmente, como lo propone Víctor Frankl, ¿no? Con la concepción del hombre como un ser, una unidad biopsicoespiritual, se retrocedió y se fue retrocediendo y cada vez más, nuevamente solamente tomar el aspecto biopsicológico, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. los antiguos principios de placer de Freud están Claro, viviendo. sí, Eh, vivir y el, coleando. el principio de Adler del poder, ¿no es cierto? También. Todo están comiendo, ¿no? Y el otro, la búsqueda del sentido, es el que está flaqueando. ¿Por qué? Porque Correcto, no hay esperanza, no hay una proyección y después qué. correcto, correcto. Y en ese Entonces, vivir día a día, en ese vivir día a día, por eso las adicciones, en sus variadas formas, ¿eh? Hay muchas formas. No piensen en la cocaína nada más, o en el fentanilo como está ahora de moda. No, hay muchas formas de, es decir, de tapar el vacío existencial, diría Frank.
Y cómo darle algunos tips. A vos te gustan los tips, ¿no es cierto? Sí, y además las tareas para el hogar. Diste una sola, para la primera, para los valores vivenciales. Vamos, larga tips para los otros también. Tips Valor para los valores vivencial. creativos. ¿Eh? Que Sí, y sobre todo la base es el vivencial, porque el que no fue permeable tampoco va a ser creativo. Permeabilidad, por eso están en ese orden, ¿eh? No es casual ese orden. En la cumbre estará el actitudinal, pero comenzamos por el vivencial. Es simplemente, se me ocurre, alimentar la sensibilidad. Me acuerdo mi padre, que era un gran músico, me decía, escuchá música clásica, porque la música educa el alma. Y es verdad, cuando escucho una música violenta, por ejemplo, me violenta, porque la música va directo al alma, a diferencia de otras artes que son físicas, el cuadro, la escultura, eso está, lo hizo el artista y es inamovible y no entra en la vida, digamos. Pero la música es etérea, por tanto se recrea, y cuando se recrea la sinfonía beethoveniana, que no existe sino cuando la hacemos, cuando se recrea, cuando se interpreta, porque no es ni la partitura ni una grabación, es cuando se recrea y uno la escucha, te infunde un estado de ánimo, ya está más que estudiado esto en neurociencia, positivo, negativo, el efecto Mozart, que tanto se habló en una época de las embarazadas, escuchar música clásica, el bien que le hacía a los niños que tenían después mayor sensibilidad, más paz, más equilibrado. Esto es permeabilidad, esto es valor vivencial. Así que fíjense si esa tarea que sería acrecentar la sensibilidad para aquello que vale y no bombardearnos con ruidos, con porquerías, con todo aquello que tapa nuestra dimensión espiritual o la aturde, yo creo que sería un camino. Por ahí alguno diría, bueno, esto es secundario. Por ejemplo, escuchar buena música. Sí, no sé hasta qué punto secundario. Yo creo que a mí me sirvió, me hizo muy sensible, quizás hipersensible. Yo soy capaz de emocionarme por la menor cosa que veo buena que hace el hombre. Desde la misma música, como dije, que me emociona, hasta un acto de bien. Cuando veo una persona que hace un acto de bien, me emociona, que casi me largo a llorar. Entonces, la sensibilidad sería algo que tendríamos que trabajar. Y fíjense que es una partecita, pero no es poco importante, ¿eh? Ser sensible ante los demás, ser sensible ante la vida. Y menos técnico, porque estamos en una era de la técnica, la técnica, la técnica. Yo veo entre los médicos, ¿quiénes son los más buscados por los pacientes? Los médicos sensibles, los médicos humanistas, y no los técnicos, técnicos, técnicos. Entonces digo, ahí tenemos un tip para trabajar en el vivencial. Escuchando súper atento a Juanjo porque me encanta me encanta cuando él habla de los cartelitos y encima me encanta este concepto de Frankel de los valores de creación, experiencia, actitudinales, pero me encantó cómo, no sé, eso, cómo lo relacionó con la sensibilidad, con la capacidad de ser permeable, esa flexibilidad que tanto los psicólogos, viste, hablan de que lo sano es lo flexible, lo rígido es lo enfermo, pero llevarlo a lo espiritual y a lo sensible y al arte me parece que está buenísimo. Y también, no sé, eh, más que una respuesta que quería como... Se me ocurrió una pregunta para Juanjo que era como sobre los cartelitos, porque a mí me gusta mucho cuando él habla de los cartelitos, estos carteles que te orientan hacia el sentido, así como están los distractores, tenés las alarmas y los cartelitos que te van como guiando. Se me ocurría esto, cómo pensar esos cartelitos en relación a los valores de Frankel. Bien, mira, Facu, lo uno con también la pregunta, que a mí me gusta ser sintético, ¿viste? Y apretado, en muchas cosas, ¿no? Fíjate que Jaime me preguntó sobre el tema de cómo querer vivir esa dimensión de encuentro. Así que encuentro y cartelitos van muy unidos, porque a ver, justamente el encuentro es ser abierto al otro, a un encuentro con un ser amado, como hizo alusión a lo que vos hablaste de la pareja, al encuentro con Jesús que viene, al que cada día y en cada momento te está mostrando cartelitos, y ahí entonces la unión. Yo creo que siempre la clave es la misma, la apertura. Si yo soy una persona que va alimentando la apertura y salgo de mí mismo, del ombligo, en el cual esta cultura nos está metiendo a vivir pendiente del propio ombligo, las fotitos, el mandarlo a uno, al otro que me ponga la manito para arriba o para abajo. O sea,
salir de uno para abrirse al encuentro que te muestra carteles. Yo estoy uniendo todo eso que me has preguntado hoy, lo que dice Jaime. Es decir, si no tengo una actitud de apertura, vivo mirándome el ombligo y no voy a ver los carteles y no voy a tener un encuentro auténtico con el tú, como decía Burro, ¿no? Es decir, no tengo un encuentro con un tú, tengo un encuentro conmigo mismo nada más, en el sentido egocéntrico, ¿no? Tampoco reflexivo, ¿no? Que está bien tener el encuentro con uno mismo. Pero si lo tengo solo mirándome el ombligo, no sirve. Entonces, hermano, el tema que tenemos que reinstalar, yo diría reinstalar lo que tenemos, la responsabilidad de guiar a los demás, vos como psicólogo, yo como orientador espiritual, tenemos la obligación, yo creo, no es optativo, de volver a las personas a ser capaces de tener una actitud de apertura al encuentro, porque es lo que está faltando. Y en esa actitud al encuentro, no solo al otro, sino al trascendente, al Jesús, que si bien no lo ves caminando por acá, te está hablando en tu propio corazón. Pero el que no logra abrirse al prójimo, tampoco se va a abrir a Dios.